La limpieza rutinaria de un jardín cubierto de maleza se convirtió en un descubrimiento impactante. El jardinero tropezó accidentalmente con una puerta secreta que había permanecido oculta durante décadas, pero lo que vio en su interior le llevó a llamar inmediatamente a la policía. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La primera vez que Michael vio la mansión que debía devolver a la vida, se quedó sin aliento. El portón de hierro al final del camino de piedra agrietado se inclinaba en sus goznes. Una de las hojas torcida de manera absurda, sostenida apenas por venas de óxido. Entre los adoquines habían crecido hierbas que parecían cuchillas, y a ambos lados del sendero se alzaban campos de hierba salvaje que se movían como un océano descuidado. Detrás de aquella entrada, medio oculta por un bosque de hiedra, estaba la casa olvidada, un gigante venido a menos que parecía avergonzado de su propio abandono. Michael se detuvo con los guantes de trabajo aún en el bolsillo trasero, las manos sobre la empuñadura de su cortadora, y observó en silencio. Había algo en la quietud de aquel lugar que lo perturbaba, como si hasta el aire hubiera quedado atrapado en una pausa eterna. El encargo había llegado en un momento en que necesitaba dinero con urgencia. Sus facturas se acumulaban, y cualquier trabajo bien pagado era un salvavidas. El nuevo propietario de la mansión había ofrecido una suma considerable por limpiar los jardines, que llevaban décadas sin tocarse. Michael no solía hacer preguntas, se limitaba a cumplir, pero esta vez, al atravesar el umbral del portón, sintió una punzada en la nuca, un aviso que no supo interpretar. Aún así, siguió adelante. Un trabajo era un trabajo. La casa imponía desde la distancia. Estaba construida con grandes bloques de piedra gris que con los años se habían ennegrecido por la humedad. Muchas ventanas estaban tapiadas, y las que quedaban abiertas miraban al exterior con el vacío de unos ojos huecos. Algunos balcones se habían derrumbado, dejando barandillas de hierro corroído que parecían encajes oxidados. La hiedra trepaba por los muros como un ejército silencioso, aferrándose a cada columna con tanta fuerza que daba la impresión de querer arrastrar la construcción hacia la tierra. Michael se esforzó en imaginar la gloria de otros tiempos, las ventanas iluminadas desde dentro, los jardines cuidados al detalle, la música y las risas flotando en el aire de verano. Pero aquella visión duró un instante. La realidad era un cascarón resquebrajado, un monumento a la ausencia. El jardín era todavía peor. Lo que alguna vez debió de ser un paraíso de rosales, senderos y estatuas, se había convertido en una selva impenetrable. Los matorrales se entrelazaban formando muros de espinas. Los árboles jóvenes habían roto las veredas de piedra con sus raíces, y en el centro se alzaba una fuente desmoronada. El agua había desaparecido hacía mucho, y las figuras de piedra estaban mutiladas, con los rostros borrados por el tiempo. La hiedra colgaba de la fuente como un sudario verde. El olor que dominaba era mezcla de tierra húmeda, hojas podridas y algo dulzón, casi enfermizo, que parecía filtrarse desde el subsuelo. Michael respiró hondo y comenzó a trazar en su mente un plan de trabajo. Serían días de esfuerzo inhumano, pero era experto en transformar el caos en orden. Su orgullo de jardinero estaba en ello. Levantar de la ruina lo que todos creían perdido. Sin embargo, mientras caminaba y hacía cálculos, no podía deshacerse de la sensación de estar siendo observado. El peso de aquella mirada invisible lo acompañaba en cada paso. Era una sensación tan intensa que llegó a detenerse, mirar a su alrededor y soltar una risa nerviosa, como si pudiera ahuyentar con humor una sombra. Los vecinos le habían advertido de forma indirecta. En la ferretería, en el café del pueblo, escuchaba fragmentos de historias cuando el nombre de la mansión aparecía en la conversación. Se decía que la familia que había habitado la propiedad en otros tiempos era influyente, casi intocable, hasta que un día desaparecieron sin dejar rastro. Algunos aseguraban que habían huido al extranjero al arruinarse sus negocios. Otros murmuraban que allí dentro había ocurrido algo oscuro, algo que nadie se atrevía a confirmar. Michael no daba crédito a esas habladurías, pero notaba cómo se le quedaban pegadas a la piel, como si fueran pequeñas astillas. Con el sol del mediodía cayendo implacable, llenó 3 bolsas con ramas cortadas y hierbas arrancadas. El sudor empapaba su camisa.
Los brazos le ardían por los rasguños de las zarzas, y sin embargo apenas había abierto un pasaje en aquella maraña. Se detuvo bajo la sombra de un roble retorcido, bebió agua de su cantimplora y observó la casa que lo dominaba desde lo alto. ¿Cuántos pies habían recorrido aquellos pasillos? ¿Cuántas voces habían resonado en sus salones? Ahora no quedaba nada, solo un silencio que parecía contener la respiración de los muertos. Lo más extraño era la disposición de las plantas. Michael se dio cuenta de que la hiedra no solo trepaba, sino que envolvía las ventanas como cadenas. Los arbustos habían crecido de tal manera que formaban auténticas barricadas. Incluso el terreno tenía montículos en lugares que no correspondían, como si algo hubiera empujado desde abajo. Por un instante, se sorprendió pensando que aquel jardín había sido modelado no por el azar, sino por una intención. Sacudió la cabeza. Se reprendió a sí mismo. Las plantas no tenían voluntad, pero la impresión seguía ahí, como una mosca zumbando en su mente. Cuando el sol comenzó a descender, alargando las sombras sobre la fuente rota, Michael guardó sus herramientas en el camión. Estaba exhausto, con los músculos doloridos, pero extrañamente inquieto. Apenas había arañado la superficie de la tarea que le esperaba. Sabía que tendría que volver al día siguiente, empezar más temprano, internarse más profundo en el corazón del jardín. Y, pese a que trataba de convencerse de lo contrario, intuía que la jornada siguiente no sería como cualquier otra. Al cerrar el portón y mirar una última vez hacia la casa, sintió que el aire se detenía. El silencio se hizo tan compacto que casi le dolía en los oídos. Quiso pensar que era su imaginación, un efecto de la fatiga y de los relatos escuchados en el pueblo. Pero una corriente helada recorrió su espalda. Nunca antes, en todos los terrenos abandonados en los que había trabajado, había sentido aquella certeza. Estaba al borde de algo oculto, de un secreto que aguardaba bajo capas de tiempo y tierra. Y aunque aún no lo sabía, aquel secreto lo había escogido a él para salir a la luz. Subió a su camión, arrancó el motor y condujo por la calle oscura, dejando atrás la silueta inmensa de la mansión. Las ventanas reflejaban los últimos rayos del sol como ojos encendidos, y la hiedra caía de sus muros como mortajas verdes. Mañana volvería con cuchillas más afiladas, con voluntad renovada. Mañana atacaría las profundidades del jardín. Lo que aún ignoraba era que cada rama cortada, cada raíz arrancada, lo llevaría más cerca de un corazón enterrado que esperaba, paciente, ser descubierto. Esa noche, en su pequeño apartamento, el sueño lo esquivó. Daba vueltas en la cama, viendo en la oscuridad la figura de la mansión. En su mente volvía una y otra vez la imagen del portón oxidado, de las ventanas huecas, del jardín convertido en laberinto. Se dijo que era solo cansancio, que el día siguiente pondría orden en aquella jungla y todo perdería ese aire inquietante. Pero en el fondo, una voz más profunda murmuraba que aquel lugar no era como los demás. Era un espacio detenido en el tiempo, esperando que alguien con manos firmes y una voluntad obstinada se atreviera a arrancar las capas de silencio que lo cubrían. Michael se volvió en la cama, miró el reloj que marcaba las 3 de la madrugada y suspiró. Sabía que la mañana lo encontraría cansado, pero también sabía que regresaría a la mansión. Algo lo atraía, como una corriente subterránea imposible de resistir, y mientras al fin lograba cerrar los ojos, no pudo evitar la sensación de que, en algún rincón oscuro del jardín, la tierra misma aguardaba su llegada. La mañana siguiente llegó con un cielo encapotado que parecía querer aplastar la tierra con su peso gris. Michael despertó antes del amanecer, con el cuerpo todavía dolorido por la jornada anterior y con la mente ocupada por imágenes de la mansión. Durante la noche había soñado con pasillos interminables y con ventanas que lo observaban desde la oscuridad. Se levantó sin energía, pero con la firme determinación de no dejarse doblegar por el extraño influjo de aquel lugar. Preparó café fuerte, cargó sus herramientas en la camioneta y condujo por calles silenciosas, sintiendo que cada semáforo en rojo era una advertencia que el mundo le lanzaba para que diera media vuelta. No lo hizo. Cuando volvió a empujar el portón oxidado, el jardín se le presentó más hostil que el día anterior. El viento levantaba las hojas muertas en remolinos,
y los tallos se mecían con un movimiento que parecía tener voluntad propia. Michael se dijo que eran imaginaciones suyas, producto del cansancio y la sugestión, y encendió de nuevo la cortadora. El motor rugió con un sonido áspero que rompió la quietud, pero pronto se apagó en medio de la densidad de las zarzas. El hombre suspiró, dejó la máquina a un lado y tomó el machete que llevaba en el cinturón. Si quería avanzar, tendría que hacerlo con la fuerza de sus brazos. Se adentró más allá de la fuente rota, abriéndose camino hacia una zona donde la vegetación era tan espesa que formaba un muro natural. Cuanto más cortaba, más convencido estaba de que aquellas plantas no habían crecido al azar. Las enredaderas se habían tejido unas con otras como si hubieran recibido la orden de cerrar el paso, y cada corte liberaba un olor ácido, casi animal, que lo hacía retroceder unos pasos antes de continuar. Las espinas se clavaban en sus guantes, y más de una vez logró abrirse cortes en los antebrazos, de los que brotaban delgadas líneas rojas. Apretó los dientes y siguió. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpe seco, metálico, que no provenía de sus herramientas ni de las ramas. Levantó la vista, contuvo la respiración y volvió a golpear con el machete. Otra vez el mismo ruido, un eco grave, profundo, que no pertenecía a la tierra ni a la piedra. Michael se agachó, apartó con las manos los restos de hiedra y descubrió un fragmento oxidado, apenas visible entre las raíces. Al principio pensó que era una tubería olvidada, tal vez un trozo de maquinaria agrícola. Pero cuando retiró más tierra con los dedos y vio la línea recta de un borde metálico, comprendió que aquello no era una pieza suelta. El corazón se le aceleró. La superficie tenía forma rectangular, y cuanto más limpiaba, más evidente resultaba que estaba ante una estructura sellada. El óxido cubría cada centímetro, pero aún podían distinguirse remaches y una plancha central. No había tiradores, solo una placa gruesa, ennegrecida por el tiempo. Michael se echó hacia atrás, se sentó sobre la hierba húmeda y respiró agitadamente. No podía creerlo. Estaba frente a una puerta. Durante largos minutos la observó en silencio, con las manos temblorosas sobre las rodillas. La lógica le decía que era una entrada a un antiguo sótano o un refugio antiaéreo de tiempos pasados. En casas tan antiguas no era raro encontrar pasadizos o bodegas olvidadas. Sin embargo, algo en la manera en que había sido ocultada le erizó la piel. No estaba simplemente enterrada por el tiempo. Las raíces y la hiedra parecían haberla amarrado, como si la naturaleza misma hubiera querido impedir que alguien la encontrara. El resto del día lo pasó limpiando alrededor, arrancando con esfuerzo las plantas que se habían aferrado a la superficie metálica. El sol apareció tímidamente entre las nubes, proyectando destellos sobre la plancha oxidada. Con cada pedazo de vegetación que retiraba, la puerta se revelaba más grande. Cuando el trabajo estuvo más avanzado, pudo calcular que medía casi lo mismo que el de alto, una mole pensada para resistir décadas bajo tierra. La cerradura central era una pieza maciza, tan deteriorada que parecía soldada por el óxido. Michael sintió un cosquilleo de miedo mezclado con fascinación. ¿Qué podía esconderse detrás? ¿Un simple depósito de víveres olvidado? ¿Un refugio de la Guerra Fría, como los que había visto en documentales? Recordó las conversaciones en el pueblo, los rumores sobre la familia que había habitado la mansión. Quizá allí estaba la clave de su desaparición. Sacudió la cabeza. Se dijo que estaba dejándose llevar por fantasías. Era un hombre práctico, acostumbrado a lidiar con tierra, raíces y arbustos, no con enigmas, y sin embargo no podía apartar los ojos de aquella plancha oscura que lo llamaba como un imán. Trabajó hasta que el sol comenzó a ocultarse, agotado pero incapaz de marcharse sin haber despejado por completo la superficie. La puerta quedó expuesta, libre de la maraña que la había aprisionado durante décadas. Era imponente, con bisagras gruesas que parecían salidas de un castillo medieval. El metal, corroído y áspero al tacto, desprendía un frío extraño pese al calor de la tarde. Michael pasó la palma enguantada sobre la cerradura y sintió un escalofrío que le recorrió el brazo. Al caer la noche, recogió sus cosas con movimientos lentos, como quien se despide de algo que no entiende.
Caminó hacia el portón con la certeza de que lo que había descubierto no era un simple hallazgo. Aquella puerta había sido ocultada a propósito, para proteger a quienes estaban fuera de lo que había dentro, o para encerrar algo que no debía salir. No encontró respuesta. Solo supo que al día siguiente regresaría con nuevas herramientas, decidido a abrirla. Y aunque intentó convencerse de que lo hacía por simple curiosidad profesional, en su interior sabía que la verdadera razón era otra. La puerta lo había elegido a él, y no descansaría hasta revelar su secreto. Esa noche, en su apartamento, el sueño volvió a rehuirlo. En su mente veía el óxido desprendiéndose en escamas, las raíces aferradas como dedos esqueléticos, y esa cerradura muda que parecía observarlo. Cada vez que cerraba los ojos, la puerta se le aparecía como un latido oscuro, un recordatorio de que lo esperado no era la poda de un jardín, sino el descubrimiento de un misterio enterrado por generaciones. Cuando finalmente el cansancio lo venció, soñó con un descenso interminable, con escalones húmedos que se hundían en la tierra y con un eco de pasos que no eran los suyos. Al despertar, empapado en sudor, comprendió que ya no había marcha atrás. La mansión lo había atrapado en su silencio, y él, con la obstinación de un hombre que se aferra a su oficio, había abierto la primera capa de un secreto demasiado grande para permanecer oculto por siempre. La noche anterior había sido un suplicio. Michael apenas había conseguido dormir, atrapado en una lucha constante entre la razón y esa otra voz que lo empujaba hacia la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta oxidada, sentía el tacto áspero del metal bajo sus guantes, escuchaba el eco de un golpe metálico que se repetía como un tambor lejano. El sueño lo arrastraba hacia un descenso interminable por escalones húmedos, y siempre había un punto en que notaba otro par de pasos resonando tras los suyos. Se despertaba sobresaltado, jadeando, con el corazón martilleándole en el pecho. Al amanecer, se levantó con la certeza de que el día traería consigo la decisión inevitable. Abrir la puerta. Preparó café, pero el sabor le resultó extraño, metálico, como si aún tuviera la boca impregnada del polvo oxidado que había respirado el día anterior. Se duchó, se vistió con ropa de trabajo más resistente, cargó la camioneta con todo lo que creyó necesario: linternas de repuesto, un crowbar pesado, guantes reforzados, una cuerda y hasta un par de mascarillas por si dentro hubiera aire viciado. Mientras conducía, cada semáforo en rojo, cada vehículo que lo obligaba a frenar, le parecía una señal para detenerse, para no continuar. Pero Michael ya no tenía escapatoria. El hallazgo lo había marcado de tal modo que sabía que aunque intentara huir, sus pensamientos regresarían una y otra vez a ese rectángulo de hierro enterrado. Cuando empujó de nuevo el portón y entró al jardín, el silencio lo golpeó con más fuerza que nunca. Ni los pájaros ni los insectos parecían atreverse a invadir aquel espacio. El viento apenas agitaba las ramas, y el aire estaba cargado de una tensión que le crispaba los nervios. Caminó hasta la fuente, ahora familiar, y siguió hacia el rincón donde la puerta lo aguardaba, libre ya de la maraña de hiedras que la había escondido. Allí estaba, tan imponente como la había dejado, y sin embargo le dio la impresión de que había cambiado, de que la noche la había cargado de una presencia aún más pesada. Michael se arrodilló frente a la cerradura. La observó detenidamente, notando las placas corroídas, las grietas en el metal, la textura rugosa que se deshacía en escamas bajo el roce. El frío que emanaba de la superficie era extraño. Aquel día hacía calor, pero la plancha parecía guardar en sí misma el recuerdo de un invierno perpetuo. Sacó el crowbar, lo encajó en la rendija y comenzó a hacer palanca. El primer intento no fue más que un crujido seco que se le metió en los huesos. Resopló, apretó los dientes y volvió a empujar, poniendo en ello todo el peso de su cuerpo. La resistencia fue feroz. Durante casi media hora luchó con aquel obstáculo, sudando a chorros, con los músculos de los brazos ardiendo. El metal se resistía como si defendiera algo sagrado, pero al fin, con un sonido que le hizo estremecerse, la cerradura se partió. El eco del chasquido retumbó en el aire como un hueso que se rompe, y Michael, de rodillas, sintió que había atravesado un umbral invisible. Retiró los restos oxidados y empujó. La puerta cedió lentamente, con un gemido largo, profundo,
que se perdió en la espesura del jardín. Un soplo de aire helado emergió desde la abertura, impregnado de humedad y un olor agrio que lo obligó a ponerse la mascarilla de inmediato. La primera impresión fue el vacío. Más allá de la abertura, la linterna iluminaba la nada, un pasillo que descendía. Michael tragó saliva, ajustó la correa de la linterna en la frente y dio un paso hacia el interior. Sus botas golpearon el primer escalón de cemento, y el eco resonó con una fuerza desproporcionada, como si las paredes multiplicaran el sonido. Bajó otro peldaño y otro más. Cada paso parecía arrastrarlo más hondo, y con cada metro que descendía, la luz de la superficie se debilitaba hasta desaparecer. El aire era frío, húmedo, impregnado de un olor que recordaba a hierro mojado y tierra estancada. El sudor de su frente se enfriaba al instante, produciéndole escalofríos que no lograba controlar. Pasó la mano libre por la pared, cemento desnudo, áspero, con manchas húmedas que le empapaban los dedos. El goteo del agua se repetía en algún rincón invisible, un sonido que acompañaba a sus pasos y parecía marcar un ritmo lento, hipnótico. A mitad del descenso se detuvo, convencido de haber escuchado algo detrás de él. Giró de golpe la linterna hacia arriba, apuntando a la abertura. Nada. El jardín seguía allí, lejano, estático, pero en el silencio absoluto, juraría que había percibido un roce, un crujido mínimo, como si otra bota hubiera tocado los escalones un segundo después que la suya. Se obligó a seguir bajando. Cada peldaño era más pesado, como si la gravedad se intensificara a medida que penetraba en la tierra. Finalmente llegó a una plataforma rectangular. Frente a él se alzaba otra puerta, más grande que la primera. Era de acero, gruesa, y estaba torcida en sus goznes. Una rendija la atravesaba, suficiente para que la luz de su linterna mostrara el contorno de lo que había más allá. Un espacio vasto, profundo. Michael se quedó inmóvil, con la garganta seca. Aquella segunda barrera lo intimidaba más que la primera. La anterior había estado sellada, resistiéndose con furia al paso del tiempo. Esta, en cambio, estaba apenas cerrada, como si alguien hubiera entrado y no se hubiera molestado en volver a bloquear el acceso. El simple hecho de que estuviera abierta de ese modo le provocó un escalofrío. Sintió que estaba a punto de invadir un territorio que aún pertenecía a alguien o algo. Reunió coraje, empujó con el crowbar, y la puerta se abrió con un chirrido prolongado que reverberó en la oscuridad. El haz de su linterna penetró en el interior y reveló un conjunto de sombras y objetos apenas definidos. Dio un paso dentro. El suelo era de cemento, cubierto de una fina capa de polvo que se levantaba en pequeñas nubes a cada movimiento. Las partículas flotaban en el aire como si fueran motas doradas, pero en realidad desprendían un olor rancio, cargado de moho. El haz de la linterna iluminó un espacio que parecía no terminar nunca. Al avanzar unos metros, distinguió formas más precisas. Mesas cubiertas de platos, sillas abandonadas, un estante derrumbado en una esquina. Todo parecía congelado en un instante detenido en el tiempo. El eco de sus pasos le devolvía un acompañamiento inquietante, como si el espacio mismo quisiera recordar a los ausentes. Michael sintió que su respiración era demasiado fuerte, que hasta el sonido de su corazón retumbaba en aquellas paredes. Se detuvo y apagó por un segundo la linterna. La oscuridad absoluta lo devoró, aplastante, hasta el punto de hacerlo sentir que se ahogaba. Volvió a encenderla de inmediato, jadeando. El círculo de luz volvió a rodearlo como un refugio frágil. Aquel lugar no era un sótano común. El tamaño, la construcción reforzada, la existencia de una segunda puerta de acero, todo indicaba que se trataba de un refugio o de algo más complejo, concebido para resistir y permanecer oculto. Michael comprendió que había cruzado un umbral sin retorno. Lo que había comenzado como una limpieza rutinaria de un jardín se había transformado en una incursión en los secretos más hondos de aquella mansión. Y en lo más profundo de sí mismo lo sabía. Acababa de abrir la caja que había estado sellada durante décadas, y lo que encontrara allí dentro lo marcaría para siempre. Michael permaneció inmóvil unos instantes, todavía en el umbral de aquella segunda puerta que acababa de forzar con el crowbar.
La linterna temblaba en su mano y el haz de luz se agitaba contra las paredes como un ojo nervioso, revelando pedazos de un mundo detenido. Lo primero que distinguió con claridad fue una mesa rectangular de madera, cubierta de platos y vasos que todavía conservaban restos resecos de comida. Algunos cubiertos habían caído al suelo, otros seguían sobre los manteles amarillentos, como si alguien los hubiera dejado en mitad de una cena interrumpida. La visión lo estremeció más que cualquier sombra. No era un sótano abandonado sin más, sino un espacio en el que se había vivido, un lugar donde personas habían compartido rutinas, esperanzas y miedos. Avanzó unos pasos, escuchando el crujido de la grava y el polvo bajo sus botas. El aire era pesado, denso, impregnado de ese olor característico de lo encerrado. Humedad, óxido, moho y algo más. Un toque metálico que se le colaba por la garganta. Al iluminar las paredes descubrió que estaban hechas de un hormigón desnudo, reforzado con vigas de acero en los bordes. No se trataba de un sótano improvisado, sino de una construcción sólida, diseñada con el objetivo de resistir durante mucho tiempo. La idea de que una familia hubiera bajado allí con la intención de refugiarse lo sobrecogió. A la derecha distinguió varias literas alineadas. Las sábanas, aunque amarillentas y húmedas por el paso de los años, seguían bien extendidas, con las almohadas en su sitio, algunas incluso mostrando la hendidura de una cabeza que parecía haberse levantado hacía apenas unos minutos. El contraste entre la huella de lo cotidiano y el abandono prolongado era tan grande que Michael sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Se agachó junto a una de las camas y notó en el suelo un pequeño objeto de madera. Lo recogió y al examinarlo bajo la luz, reconoció un cochecito infantil, con una de las ruedas rota. La presencia de un juguete lo golpeó con fuerza. Allí había vivido un niño, un pequeño que había jugado, dormido y crecido bajo tierra, rodeado de paredes de cemento y de un silencio forzado. En la esquina más alejada, un estante medio inclinado conservaba aún algunos libros, con las portadas carcomidas por la humedad. Michael se acercó, tomó uno y al abrirlo las páginas se deshicieron casi al instante en una nube de polvo. Sobre la mesa cercana al estante había un par de periódicos extendidos. Con cuidado los levantó, tratando de no romperlos. El titular principal hablaba de pruebas de misiles, de tensiones internacionales, de la posibilidad de una guerra nuclear que mantenía al mundo entero en vilo. Eran periódicos de finales de los años 60, recordatorios de una época en que el miedo a la aniquilación era tan real que familias enteras construían refugios para sobrevivir al fin del mundo. Michael sintió que todo aquello tenía sentido. El búnker había sido levantado por el pánico de la Guerra Fría. Sin embargo, algo en la disposición de las cosas lo incomodaba. No se trataba de un refugio abandonado lentamente, de una familia que simplemente hubiera dejado de usarlo. No, todo estaba congelado en un instante, como si hubieran salido con urgencia, dejando las tazas medio vacías, los platos a medio terminar, los juguetes en el suelo. Fue un abandono repentino, precipitado, marcado por el miedo. Y sin embargo, allí no había señales de lucha, ni huellas de violencia. Solo un silencio que gritaba lo inexplicable. A medida que avanzaba con la linterna, descubría más detalles que reforzaban esa sensación. Había zapatos ordenados al pie de las literas, ropa doblada en pequeñas pilas sobre una silla. Un radio antiguo descansaba en una repisa, su antena oxidada doblada hacia un costado. El aparato parecía haber sido apagado en mitad de una transmisión. Michael pensó en las voces que habrían llenado ese espacio, en las conversaciones dichas en susurros, en las noches interminables iluminadas por lámparas de queroseno. Se detuvo de nuevo junto a la mesa principal, donde los platos parecían esperar a comensales que jamás regresarían. Imaginó la escena. Una familia sentada, un ruido arriba, tal vez un golpe inesperado, y todos levantándose de golpe, abandonando la comida y saliendo sin volver jamás. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El lugar no solo estaba lleno de objetos, estaba impregnado de la vida que se había desarrollado allí. Era como un eco, una memoria materializada. El miedo comenzó a mezclarse con la compasión. Michael no podía dejar de pensar en las personas que habían habitado aquel búnker, en sus miedos, en sus planes,
en los años pasados entre esas paredes. ¿Cuánto tiempo habrían resistido antes de rendirse? ¿Qué los había obligado a salir? ¿Habrían escapado de verdad o aquel silencio ocultaba un desenlace más oscuro? La linterna iluminó manchas oscuras en el muro. Al principio creyó que era agua filtrada, pero algunas líneas eran demasiado rectas, demasiado definidas para ser simples filtraciones. Parecían marcas hechas por manos humanas, trazos negros que bajaban como lágrimas petrificadas. El corazón se le encogió al pensar que podrían ser restos de humo, quizá de un fuego, o incluso algo peor. Apartó la luz, sintiendo cómo la ansiedad crecía dentro de él. Continuó su exploración, llegando a una sala más pequeña contigua. Allí encontró lo que parecía ser una cocina rudimentaria. Estantes con frascos vacíos, ollas oxidadas colgando de ganchos, un fregadero cubierto de sarro y moho. En una esquina, un balde contenía agua estancada que aún se agitaba con su presencia, como si hubiera sido perturbada hacía apenas unos minutos. Esa visión lo inquietó tanto que retrocedió de inmediato hacia la sala principal. Miró de nuevo a su alrededor. Todo el espacio le parecía ahora más grande, más imponente, como si las sombras se hubieran estirado y multiplicado. Los ruidos de gotas cayendo y de sus propios pasos formaban una sinfonía extraña, repetitiva, que lo hacía sentir observado. La soledad era total, pero no se sentía solo. Era un silencio habitado, un silencio que pesaba en el aire como una presencia invisible. Michael se agachó junto a una de las literas y pasó la mano por la pared. El cemento estaba húmedo, áspero. Sintió la necesidad de dejar él también una marca, un gesto que confirmara que había estado allí, pero se contuvo. El lugar no le pertenecía. Era como un santuario abandonado, una cápsula sellada del tiempo. Tenía la impresión de que cualquier intervención suya rompería un equilibrio delicado y podría despertar algo que prefería seguir dormido. Cuando por fin se detuvo en medio del búnker y apagó la linterna unos segundos, comprendió que no podía engañarse más. Aquel espacio no había sido simplemente un refugio familiar. Había algo más en su diseño, en su magnitud, en la manera en que todo estaba dispuesto. Era un lugar pensado para ocultar, para resistir y quizá para guardar secretos que no debían ser revelados. Michael encendió la luz de nuevo, con las manos sudorosas, y miró la puerta de acero abierta detrás de él. El aire helado que corría por el pasillo le dijo que aún había más por descubrir, que aquello no era el final, sino apenas el comienzo. Se obligó a respirar hondo y dar unos pasos atrás. Sabía que debía salir antes de quedar atrapado por la ansiedad que lo asfixiaba. Pero al mismo tiempo, un impulso lo llamaba a seguir explorando, a internarse aún más en las entrañas del refugio. El conflicto lo desgarraba. Parte de él quería huir, sellar la puerta y olvidar lo visto. Otra parte, más fuerte, deseaba continuar, llegar hasta el fondo, comprender de una vez por todas qué se escondía en las profundidades de la mansión. Cuando al fin se decidió a regresar a la superficie, el eco de sus pasos en la escalera sonó distinto, más pesado, como si otra sombra lo acompañara. Subió sin mirar atrás, con la linterna fija en los peldaños que desaparecían bajo sus pies. Al alcanzar la primera puerta y sentir de nuevo la brisa exterior del jardín, se permitió respirar profundamente, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. El cielo ya estaba teñido de tonos anaranjados. Cerró la puerta de hierro con esfuerzo y se quedó unos segundos de pie, con las manos en las rodillas, jadeando. El jardín parecía exactamente igual que siempre, con sus hierbas altas y su fuente rota, pero para él nada era igual. Había bajado a un mundo que llevaba décadas en silencio. Había tocado los restos de vidas que se habían disuelto en el tiempo. Y, aunque intentaba convencerse de que era solo un refugio más de una época de miedo, sabía en su interior que había algo más profundo, más inquietante, esperando bajo aquellas sombras. Cuando recogió sus cosas y caminó hacia la salida, la mansión lo observaba desde arriba con sus ventanas huecas. La puerta que había descubierto permanecía en su mente como un latido constante. Esa noche, mientras condujera de vuelta a su apartamento, mientras intentara dormir, mientras tratara de volver a su vida normal, sabía que no podría escapar del recuerdo, porque había visto demasiado, había sentido demasiado.
y porque la puerta que había cruzado no era la última. Michael regresó al apartamento aquella noche con el cuerpo agotado y la mente en llamas. Se tumbó en la cama, pero ni siquiera cerrando los ojos conseguía apartar las imágenes de lo que había visto en el búnker. La mesa con los platos aún servidos, las literas alineadas como esperando a sus dueños, el juguete infantil olvidado en un rincón, las huellas de una vida interrumpida de forma abrupta. El silencio de aquel lugar le pesaba en los oídos, como si todavía lo llevara dentro. Intentó convencerse de que no tenía motivos para volver, que ya había cumplido con su curiosidad más allá de lo razonable. Pero el pensamiento era tan frágil como un cristal a punto de quebrarse. En el fondo sabía que había entrado apenas en el umbral de un secreto mucho mayor. Pasó la noche dando vueltas, sudando, sintiendo que la oscuridad del apartamento se llenaba de ecos del subsuelo. Cada ruido del vecindario, el paso de un coche por la calle, el murmullo de la cañería, se transformaba en su cabeza en gotas cayendo sobre cemento húmedo o pasos resonando detrás de él en las escaleras. Al amanecer, con los ojos enrojecidos, se levantó sabiendo que no resistiría el peso de la incertidumbre. Debía volver. Debía explorar lo que había más allá, aunque el solo pensamiento le erizara la piel. Esa mañana cargó de nuevo la camioneta con herramientas adicionales. Se llevó una linterna más potente, una batería portátil, un par de guantes nuevos y hasta una libreta en la que pensaba anotar cualquier detalle que encontrara. Condujo con el rostro tenso, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No pensaba en nada más, ni en el dinero que ganaría con el trabajo del jardín, ni en las cuentas que aún lo acosaban. Su vida entera había quedado relegada a un segundo plano. Lo único que importaba era descender de nuevo y enfrentarse a lo que la mansión ocultaba en sus entrañas. El jardín lo recibió con la misma quietud expectante de días anteriores. Atravesó el portón, cruzó la fuente y se dirigió sin titubear hacia la puerta oculta en el suelo. No necesitó apartar nada. La entrada lo esperaba como un monstruo paciente que sabe que su presa regresará por voluntad propia. Abrió la compuerta y el aire helado volvió a golpearle el rostro. Bajó los escalones con paso firme, la linterna iluminando la humedad en las paredes. El eco de sus botas lo acompañaba, recordándole que estaba cada vez más lejos de la superficie. Al llegar al gran salón subterráneo, el polvo flotaba en el aire como motas suspendidas en un tiempo detenido. Michael respiró hondo, giró la linterna hacia la puerta del fondo que la vez anterior había dejado cerrada. Aquella puerta era más pequeña, pero su aspecto metálico y la cerradura oxidada la hacían igualmente intimidante. Caminó hacia ella con el corazón acelerado, levantó el crowbar y lo encajó en la rendija. No tardó tanto como la primera vez. La madera del marco cedió y el chirrido del metal se extendió como un lamento prolongado. Empujó con todas sus fuerzas hasta que la puerta se abrió lo suficiente para dejarlo pasar. La luz de la linterna reveló una estancia estrecha, más húmeda y cargada de moho que el resto del refugio. A primera vista parecía un almacén cualquiera, pero al acercarse vio las cajas metálicas apiladas contra las paredes. No eran de madera como las anteriores, sino de acero reforzado, con inscripciones pintadas en letras desvaídas. Algunas todavía se podían leer. Advertencias sobre material sensible, símbolos de peligro. Michael sintió que la sangre se le helaba. Comprendió de inmediato que no estaba ante simples víveres ni utensilios olvidados. Aquellos eran contenedores militares. Se agachó frente a uno de ellos y pasó la mano enguantada por la superficie oxidada. La pintura se desprendió en escamas, dejando ver un número de serie apenas legible. El impulso de abrirlo fue inmediato, pero un instinto más fuerte lo detuvo. Si realmente contenían armas o explosivos, manipularlos podría ser un suicidio. Se apartó de golpe, con la respiración entrecortada, y levantó la linterna para observar el resto de la sala. Había al menos una docena de cajas, algunas apiladas de 3 en 3, todas con la misma apariencia de secretos sellados. En un rincón vio varios archivadores metálicos, oxidados y torcidos por la humedad. Uno de los cajones estaba entreabierto, y de él sobresalían papeles amarillentos. Michael se acercó con cautela, tomó uno de los documentos y lo levantó bajo la luz.
Era una carta mecanografiada, con fecha de 1964, dirigida al supuesto propietario de la mansión. El lenguaje era técnico, lleno de referencias a envíos, a contratos, a números de lote. Palabras como municiones, distribución y canales privados aparecían repetidas. Michael sintió un vuelco en el estómago. Aquello no era un refugio doméstico para una familia temerosa. Era el centro de operaciones de un tráfico de armas oculto bajo tierra. Dejó la carta y hojeó otros documentos. Encontró diagramas de cajas idénticas a las que tenía delante, listas de inventario con cantidades alarmantes, y nombres en clave que no significaban nada para él, pero que transmitían la sensación de pertenecer a un engranaje mucho más grande de lo que podía imaginar. Había incluso recibos bancarios, con sellos que parecían oficiales, aunque Michael dudaba de su autenticidad. Todo apuntaba a que el dueño de la mansión había construido aquel búnker no solo como refugio, sino como almacén clandestino de un negocio oscuro y lucrativo. En medio de los papeles, halló fotografías en blanco y negro. En una de ellas, un hombre elegante en traje posaba en el jardín de la mansión, acompañado de una mujer y dos niños que sonreían a la cámara. Detrás, la casa todavía lucía espléndida, sin rastros de abandono. Michael pasó el dedo sobre los rostros preguntándose qué habría sido de ellos. Otra fotografía mostraba al mismo hombre estrechando la mano de un oficial uniformado frente a una pila de cajas idénticas a las del almacén. En el fondo se veía claramente la entrada del búnker. Aquellas imágenes confirmaban sin lugar a dudas la conexión entre la familia y el arsenal. Michael sintió que la sala se volvía más pequeña, que el aire le faltaba. Caminó de un lado a otro, tratando de ordenar las piezas en su cabeza. La familia que había desaparecido misteriosamente no era una víctima inocente de la historia. Estaba implicada en operaciones clandestinas, en acuerdos que superaban las fronteras del país. El refugio no era un lugar de protección, sino de poder oculto. Los juguetes, las camas, los platos en la mesa eran solo el disfraz de una normalidad que ocultaba un corazón de hierro y pólvora. Entonces, la luz de la linterna iluminó una inscripción en la pared, grabada en el cemento con trazos torpes. Se acercó y leyó, con el corazón encogiéndose. Esperar es peor que morir. La frase estaba acompañada de unas iniciales y una fecha incompleta. Michael pasó los dedos por las letras, imaginando a alguien sentado allí, rascando la pared con desesperación. Ese mensaje le habló más fuerte que todos los documentos y fotografías. Le transmitió la angustia de quienes habían vivido atrapados bajo tierra, tal vez esperando órdenes, tal vez temiendo que nunca volverían a salir. Se apartó de la pared con el estómago revuelto. No podía quedarse más tiempo allí. La mezcla de miedo, compasión y repulsión lo desbordaba. Apagó la linterna unos segundos, cerró los ojos y respiró profundo. El silencio lo envolvió, y en ese silencio escuchó lo que su conciencia le gritaba. Había descubierto algo que no podía ignorar. Si esas armas aún estaban allí, si esos documentos veían la luz, las consecuencias serían enormes. Guardó algunos papeles en la libreta, temblando, y salió de la sala, cerrando la puerta detrás de él. Cuando volvió al salón principal, la visión de las literas y la mesa le resultó aún más perturbadora. Todo cobraba un nuevo sentido. La historia que había imaginado, la de una familia aterrada refugiándose de la amenaza nuclear, era solo una parte de la verdad. La otra, la más oscura, hablaba de negocios clandestinos, de armas escondidas, de vidas construidas sobre secretos inconfesables. Caminó hasta la escalera y comenzó a subir, con la sensación de cargar en los hombros un peso que lo doblaba. Al salir de nuevo al jardín y cerrar la compuerta, se desplomó contra el suelo, jadeando. El cielo estaba cubierto de nubes y el viento agitaba la hierba como si quisiera borrar todo rastro de lo que se escondía bajo ella. Michael se llevó las manos a la cara. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un jardinero contratado para limpiar maleza. Era el descubridor de una verdad enterrada durante décadas. Una verdad que podía sacudir no solo la historia de la mansión, sino la de toda la comunidad. Mientras recogía sus herramientas y se alejaba de la propiedad, lo acompañaba la certeza de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Lo que había visto,
Lo que había tocado, lo que había leído, lo había convertido en testigo de algo que no debía salir a la luz. Pero podía callar, podía guardar el secreto y permitir que siguiera dormido bajo tierra. Esa noche de regreso a su apartamento, comprendió que su lucha ya no era con la maleza del jardín, ni con las puertas de acero, sino con su propia conciencia. La noche posterior a su último descenso fue la más larga de todas. Michael se sentó en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café que pronto se enfrió sin que hubiera dado más de 2 sorbos, y permaneció mirando la nada, atrapado en un torbellino de pensamientos que no le dejaban respirar. Tenía ante sí una verdad aplastante. Lo que había descubierto bajo la mansión no era solo un refugio abandonado por una familia temerosa de la guerra, sino un arsenal oculto, un centro de operaciones disfrazado de hogar subterráneo. Había visto documentos, fotografías, inscripciones desesperadas en las paredes. Había tocado con sus propias manos las cajas metálicas con marcas militares. Y ahora, sentado en silencio, debía decidir qué hacer con todo aquello. El dilema lo carcomía. Si se callaba, si cubría de nuevo la puerta con maleza y tierra, nadie sabría jamás lo que había hallado. Podría volver a su vida rutinaria, cobrar el pago por la limpieza del jardín y seguir adelante, como si nada hubiera ocurrido. Pero el recuerdo de la inscripción grabada en el cemento, esperar es peor que morir, lo perseguía como una herida abierta. ¿Cómo podía darle la espalda a ese grito congelado en el tiempo? ¿Cómo ignorar las cajas llenas de un poder letal que, aunque oxidado y dormido, podía despertar en manos equivocadas? Por otro lado, si hablaba, si entregaba lo que había visto a las autoridades, su vida quedaría marcada para siempre. Se imaginaba rodeado de periodistas, acosado por preguntas, su nombre en los periódicos como el del hombre que destapó un secreto enterrado durante décadas. Se veía convertido en testigo de un proceso interminable, arrastrado a un mundo de investigaciones y de sospechas. El miedo a perder la tranquilidad que tanto valoraba lo paralizaba, pero el peso de la responsabilidad era aún más grande. Pasó horas así, levantándose, caminando por el apartamento, apoyando la frente contra la ventana desde la que veía las luces lejanas de la ciudad. Afuera todo seguía igual. La gente dormía, los coches pasaban de tanto en tanto, los perros ladraban en las calles. Nadie sospechaba que en las entrañas de una mansión olvidada yacía un secreto capaz de desestabilizar la calma de la comunidad. Y él era el único que lo sabía. El amanecer lo sorprendió con los ojos enrojecidos y el cuerpo exhausto. Sin embargo, la claridad trajo consigo una certeza. No podía seguir callado. Encendió el teléfono, marcó el número de emergencias y esperó a que una voz respondiera. Le costó articular las palabras. Se escuchaba a sí mismo hablando de una puerta oculta, de un búnker lleno de cajas metálicas, de documentos que mencionaban armas y contratos secretos. Al otro lado hubo un silencio inquietante, seguido de una petición de que repitiera despacio todo lo que acababa de decir. Michael obedeció, con la voz quebrada y las manos temblando. Cuando colgó, sintió que algo definitivo se había puesto en marcha, algo que ya no podía detener. Las patrullas llegaron a media mañana. 2 coches de policía subieron por el camino de piedra, con las luces encendidas aunque no hacían sonar la sirena. Los agentes descendieron con cautela, como si el propio aire del lugar les inspirara desconfianza. Michael los guió hasta la fuente, luego hacia la compuerta oculta. Al ver la escalera descendiendo en la tierra, sus rostros cambiaron de la incredulidad al asombro. Uno de ellos encendió una linterna y bajó unos pasos, mientras otro pedía refuerzos por radio. El eco de sus voces rompió por primera vez el silencio que durante décadas había gobernado aquel lugar. Pronto llegaron más vehículos, unidades de policía, camiones con personal especializado en explosivos, hombres con trajes protectores que llevaban en sus espaldas mochilas pesadas y herramientas sofisticadas. El jardín, hasta entonces un reino de maleza y de quietud, se convirtió en un hormiguero humano. Michael observaba desde un costado, con los brazos cruzados sobre el pecho, viendo cómo los expertos descendían por la escalera que él había recorrido solo días antes con el corazón encogido.
La diferencia era abismal. Donde él había estado solo y vulnerable, ahora había un ejército de profesionales avanzando con precaución, iluminando cada rincón, marcando con cintas los accesos, levantando las cajas con movimientos calculados. Las horas pasaron con una tensión insoportable. Michael escuchaba fragmentos de conversaciones que le helaban la sangre. Palabras como inestable, corrosión peligrosa, riesgo de detonación accidental. Lo que él había presentido era cierto. Aquellas cajas no eran simples recuerdos oxidados. Seguían siendo una amenaza latente, dormida bajo tierra, lista para despertar si alguien cometía un error. El alivio de verlas retiradas con sumo cuidado, colocadas en contenedores blindados y subidas a camiones escoltados por la policía, se mezclaba con la angustia de saber que, de haber sido más imprudente, él mismo podría haber detonado la tragedia. Con el paso del día llegaron también investigadores, archivistas y representantes de sociedades históricas. Revisaban los documentos, las fotografías, los periódicos amarillentos, los juguetes olvidados. Todo era recogido, embalado, catalogado. Michael vio cómo se llevaban incluso el cochecito de madera que había sostenido entre sus manos, como si aquel pequeño objeto, tan inocente en apariencia, formara parte esencial de la historia oscura que salía a la luz. Los expertos intercambiaban miradas graves, comentaban en voz baja lo que descubrían en las cartas mecanografiadas. Nombres, fechas, transacciones que confirmaban la magnitud del entramado. Pronto las noticias comenzaron a filtrarse. Periodistas con cámaras se agolparon frente al portón, intentando captar imágenes del interior. Se escuchaban preguntas a gritos. ¿Era cierto que habían encontrado un arsenal de la Guerra Fría? ¿Qué había sido de la familia propietaria de la mansión? ¿Cómo había dado con todo eso un simple jardinero? Michael se mantuvo apartado, pero sabía que tarde o temprano su nombre aparecería en los titulares. Ya no era solo un trabajador anónimo, sino el hombre que había desenterrado un secreto dormido bajo la tierra de su pueblo. Al caer la tarde, cuando el sol tiñó de dorado las paredes desconchadas de la mansión, el jardín estaba iluminado por focos portátiles. El zumbido de los generadores llenaba el aire, junto con las órdenes rápidas de los técnicos. Las cajas más peligrosas habían sido retiradas. Los documentos estaban en manos seguras y la zona fue acordonada con cintas amarillas. Michael se apartó aún más, buscando un rincón desde donde pudiera observar sin llamar la atención. Se sentía vacío, como si toda la energía de los últimos días se le hubiera escapado de golpe. El nuevo propietario de la mansión apareció en un coche elegante, con el rostro desencajado. Fue informado por los agentes de lo que habían encontrado, y Michael vio cómo el color se le escapaba de la cara. La herencia que había comprado, creyendo que se trataba de una simple propiedad antigua, con potencial de restauración, se había transformado en un escenario de investigación policial e histórica. El hombre lo miró de lejos, quizá con agradecimiento, quizá con reproche. Michael no supo interpretarlo. Cuando finalmente la actividad comenzó a disminuir, Michael se quedó solo en el jardín, mientras los últimos camiones se marchaban y las luces se apagaban poco a poco. El silencio regresó, aunque ya no era el mismo. No era la quietud opresiva de los días anteriores, sino un silencio distinto, alterado por todo lo que había ocurrido. La mansión lo observaba con sus ventanas negras, pero ahora sus secretos ya no estaban ocultos. Habían sido arrancados de las sombras y expuestos al mundo. Michael respiró hondo. Sentía que la carga que había llevado durante aquellas noches interminables se había aliviado, aunque sabía que nuevas consecuencias vendrían. Periodistas, curiosos, investigadores seguirían sus pasos. Lo buscarían, querrían escuchar su relato. Su vida ya no sería la de antes. No obstante, al abandonar el jardín y cerrar el portón oxidado detrás de él, supo que había tomado la única decisión posible. El pasado había clamado por salir a la luz, y él, con sus manos de jardinero y su terquedad silenciosa, había sido el instrumento para que eso sucediera. Mientras caminaba hacia la camioneta, la brisa nocturna le acarició el rostro con suavidad. Por primera vez en días, sintió que podía respirar sin el peso de un secreto hundiéndole el pecho. No sabía qué le depararía el futuro, pero tenía la certeza de que había hecho lo correcto. Porque a veces,
pensó mientras arrancaba el motor. Desenterrar el pasado no es solo un acto de curiosidad, sino una forma de proteger el futuro. Y aunque aquel descubrimiento le hubiera robado la paz, también lo había convertido en testigo de la verdad. Una verdad que jamás volvería a quedar enterrada bajo la tierra y el silencio. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora al canal para no perderte los próximos relatos llenos de misterios y descubrimientos sorprendentes. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla y sigue explorando secretos ocultos que no te dejarán indiferente. Y no te guardes esta historia solo para ti. Compártela con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir lo que estaba escondido.